Y para que usted tenga un panorama más amplio de lo que están viviendo los migrantes hondureños a esta hora de la tarde de domingo, vamos a enlazarnos con Ligia Toledo, quien se encuentra en el punto viviendo de cerca la noticia para trasladársela a usted, pero también está con nosotros el licenciado Julio Talamonti, analista, para que pueda darnos su opinión respecto a este tema. Buenas tardes a ambos. Vamos a iniciar contigo, Ligia. ¿Qué es lo que se está viviendo hasta hora de la tarde? Muchas gracias, Jackie, qué gusto saludarte y también a los televidentes de TN23. Te comento, aún nos encontramos en el kilómetro 177 del departamento de Chiquimula. Vemos dos anillos de seguridad, que es el que está conformado por el ejército. Atrás de ellos están los autobuses que han sido habilitados tanto por las autoridades de migración de México como elementos de la Policía Nacional Civil y el ejército para retornar a las personas que lo deseen por su propia voluntad. Y este es el otro anillo de seguridad que está conformado por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Hay que mencionar que en este punto ellos no están armados y detrás de ellos hay más de 2,000 migrantes que continúan esperando que se les permita el ingreso a Guatemala. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ellos aún no han presentado su pasaporte o su prueba COVID-19 negativa. Sí han mencionado las autoridades de migración que algunos han decidido retornar a la frontera para realizarse la prueba COVID-19 y luego ya ingresar al país de forma regular. Hay que mencionar obviamente distintas aristas, como por ejemplo las largas filas de vehículos que se han registrado. Son cerca de 25 o 30 kilómetros de largas filas desde hace más de 7 horas y precisamente al fondo vamos a realizar un recorrido en este sector para que ustedes puedan escuchar parte del diálogo que tienen las autoridades con los migrantes para poder liberar el paso, porque también se está violando el derecho de la locomoción de los guatemaltecos y también el riesgo de contagio de COVID-19, así que vamos a escuchar parte de las declaraciones. Por lo tanto, tiene libertad de emitir las leyes que considere pertinentes. Guatemala ha emitido a través del decreto 1/2021 este acuerdo gubernativo y en este se faculta a las autoridades poder disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevara a cabo sin debida autorización y específicamente porque contravengan las medidas sanitarias competentes relativas a la presentación de prueba médica para poder constatar que ninguno de ustedes está contagiado de COVID-19. Es una prueba que si están presentadas acá, las autoridades me han puesto en conocimiento que muchas personas de ustedes han optado para poder regresarse y realizarse las pruebas y han pasado y han cumplido con ese requisito que está exigiendo probablemente. Entonces, deje el derecho humano a hablar, tranquilo, aprenda a escuchar para poder opinar. Mi persona... Escuchábamos parte del diálogo que se tiene por parte de las autoridades. En este caso hay que recordar que se encuentran en estado de prevención a 7 departamentos, específicamente Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa, y han mencionado que pues obviamente los derechos que tienen limitado las personas en el caso de los hondureños que buscan atravesar este sector, y ustedes podrán observar también en pantalla el ambiente que se vive acá. Por más de 24 horas ellos han estado bloqueando el paso. Las autoridades han solicitado que liberen solamente un carril para que las personas puedan transitar de forma regular sin ninguna complicación. Sin embargo, ellos se han negado. Hay que mencionar y recalcar, hay niños, niñas, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, otros grupos vulnerables, pero esta es la situación que se está viviendo. Se está tratando de llegar a un diálogo, pero sí está bastante tenso. En la mañana se registró un enfrentamiento, cerca de 17 personas resultaron heridas entre elementos del ejército y migrantes hondureños, los socorristas de bomberos voluntarios
departamentales, debo decir, municipales, han estado en el sector resguardando a las personas que así lo necesitan. Algunos fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo mencionaron que no habían heridas de consideración. Durante el momento que estuvimos acá también hay que mencionar que hace media hora aproximadamente se estaban organizando, poniendo los hombres al frente y las mujeres pasándolas atrás, porque indicaban que querían ingresar por la fuerza, derribando a los elementos de la Policía Nacional Civil, pero tal como ustedes observan en pantalla, no están utilizando la fuerza, no están armados, así que también hay que recalcar otro tema, que son las medidas de bioseguridad. No se cumplen la mayoría de veces con el uso de la mascarilla o bien el uso correcto, y precisamente justo detrás están escuchando ustedes cómo las autoridades les están explicando que procede en el tema del estado de prevención que pueden hacer, porque las autoridades pueden disolver a la fuerza cualquier manifestación, reunión y demás, pero nosotros estaremos acá al tanto para saber cuál es la postura de los migrantes y también qué va a suceder después. Ligia, agradecemos la información que nos trasladas, un amplio panorama prácticamente de lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, tratando de negociar por una parte las autoridades, los migrantes, aunque están bastante tranquilos por lo que se puede observar, seguramente también ya el cansancio les está ganando, pues bueno, intentan aún seguir su camino hacia territorio guatemalteco, continuar para llegar a frontera con México. Vamos a pedirte que te quedes por favor en línea, porque en este momento vamos a conversar con el licenciado Julio Talamonti para que nos dé su opinión respecto a los escenarios, licenciado, que podrían estarse viviendo en las próximas horas en relación a esta caravana de migrantes. Hemos observado que, a diferencia de otras ocasiones, ellos no han logrado pasar ya por prácticamente 2 días del departamento de Chiquimula. ¿Qué podría pasar? Ya vemos que están cansados, que están intentando las autoridades también negociar, sin embargo va a ser complicado llegar a un acuerdo, tomando en cuenta que todos tendrían que presentar su prueba de COVID-19 para continuar su camino y también su documentación, 2 documentos que no todos tienen. Licenciada Jackie López, es un gusto poder saludarle a usted, saludar también a todos los televidentes de TN23. Excelente la cobertura también de Ligia Toledo. A ver, antes de responder a su pregunta, quiero comentar lo siguiente, una situación triste porque nos viene a desnudar los problemas del Triángulo Norte Centroamericano. Décadas en las cuales la condición de vida es cada vez más difícil para crear una crisis humanitaria que anteriormente solo veíamos en otras partes del mundo, como era la migración de los africanos hacia Europa, la migración de algunos países asiáticos hacia otros sectores del planeta, pero hoy vemos cómo esta pobreza, esta falta de oportunidades, esta desigualdad y esta violencia extrema y desmedida se ha trasladado en la cúspide de lo malo a nuestro Triángulo Norte. Lo que podemos esperar en este momento, ya para ir respondiendo la pregunta que me hace en este instante licenciada Jackie López, son 2 escenarios. Es decir, número 1, que esta caravana logre disolverse, logre desintegrarse y se logre convencer a los integrantes de la misma para que puedan retornar a su país. Escenario que, por cierto, veo yo como el más difícil, el más complicado y el menos probable que esto ocurra, porque cuando hablamos de aproximadamente 7,000 personas, disuadir de una acción, de una decisión que ellos ya tomaron a ese número de personas es muy complicado. Lo que se una garantía de que esto no se vuelva a suscitar aquí en la frontera que tenemos con Honduras y la frontera, y sería el escenario a futuro para los días de esta semana que está iniciando el día de hoy, que puedan tener en la frontera con Guatemala y México, donde también, hay que decirlo, ya contingente grande, pero muy grande, de la Marina Mexicana y de parte también del ejército y de lo que es la policía los está esperando. Entonces yo creo que el escenario no es nada halagüeño para ellos. Si no son detenidos aquí, digamos, por el tema de las leyes migratorias, México estoy seguro que los va a recibir con una dureza extrema y esperemos que esto se logre evitar, licenciada Jackie López. Hay muchas mujeres, hay muchos niños, hay muchas personas de la tercera edad, veíamos a un niño también con discapacidad, entre otras cuestiones de lo que se podía ver ahí en la caravana, así que por la integridad física de los migrantes, ojalá que se logre disolver y disuadir. Pero, licenciada Jackie López, lo malo es que seguramente ya se estarán gestando el resto de caravanas que van a salir en los siguientes días, porque esto es verdaderamente una crisis, esto es solo mitigar, el lograr contener es mitigar, hay que atacar las causas esenciales.
Así es, licenciado, sin duda es un panorama bastante complejo para ellos, sea cual sea que tomen la decisión de hacer, porque en caso los que quieran retornar, pues vuelven a una realidad que es la que dicen que los sacó de ese país. Y quienes intenten seguir su camino, pues también se enfrentarán a varios cordones de seguridad, no solo en Guatemala, también en México, y a una situación que tal vez no es la que ellos esperan, porque también hay que recordar que estamos viviendo una crisis económica, no solo en Guatemala, no solo en Honduras, sino prácticamente en todos los países a raíz de la llegada de la pandemia. Pero vamos entonces ahora con Ligia, porque Ligia, nos gustaría, tú que has observado que las autoridades están intentando negociar con ellos, ¿qué es lo que dicen por su parte los hondureños? ¿Están de acuerdo? Algunos, dices tú, quieren irse a sacar la prueba, pero sabemos que esto será una minoría. ¿Qué dicen el resto? ¿Qué pasa con los niños que están cansados, con las personas de la tercera edad? Realmente es una situación bastante difícil la que se está viviendo acá, porque vemos también en las imágenes que hemos compartido tanto a los niños, niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, que ya tienen hambre, tienen mucha sed, están cansados. Ahora el ambiente está un poco más despejado, pero en horas de la mañana era un sol totalmente increíble, así que los pequeños ya se están cansando. Incluso una mujer que se desmayó y fue atendida por parte de socorristas. Han indicado que ellos no se van a mover. Lo que mencionaron también es que lo que buscan es solamente estar de paso, no buscan quedarse en Guatemala. Sin embargo, las autoridades les han explicado que nos encontramos en estado de prevención, que también al momento de llegar a la frontera con México no se les permitirá el ingreso, porque también hay que presentar una prueba COVID-19 negativa y encima deben presentar una visa. Hay que mencionar que según el informe de la caravana, hasta el 17 de enero a las 10 de la mañana, hablando de los migrantes procedentes de Honduras, del 14 al 17 de enero, 1.383 han sido remitidos o bien retornados. Retornados a Honduras son 815 adultos, 94 menores de edad acompañados, en total 909, y remitidos a migración, adultos 376, menores acompañados 98, en total 474. Escuchamos en el audio ambiente la discusión que tienen a los migrantes hondureños, que no se les está dejando ingresar. Mencionan que son madres solteras, que lo que están buscando son mejores oportunidades más que todo para sus hijos y demás. Pero hay otra lista importante a mencionar, y es que ustedes veían que hay personas que sí están logrando pasar estos cordones de seguridad, pero ellos son guatemaltecos que han ingresado o que están ingresando ahora tras una jornada laboral. Vemos que al momento de llegar al anillo de seguridad del ejército, ellos deben presentar su documento personal de identificación, así que también es parte de los daños colaterales, porque hablábamos con algunos de ellos y nos indicaban que llevaban horas caminando porque no se permite el paso vehicular por este sector. Este escenario también ya se les ha expuesto por parte de las autoridades a los migrantes hondureños, y mencionaron que así como nosotros tenemos derechos humanos, ellos también entonces están pidiendo pasar, a pesar que no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Se les está recalcando que hay autobuses habilitados tanto por las autoridades de México como por las autoridades de la PNC y del Ejército, para que puedan regresar a su país de forma gratuita, para que puedan tener ayuda y demás, pero ellos mencionan que se van a quedar acá hasta que puedan pasar. También han mencionado que utilizarían la fuerza si en dado caso no se les permite continuar el camino, pero también ya se les ha recalcado que a pesar que al utilizar la fuerza un grupo pueda continuar avanzando, hay distintos puestos de control por parte de Provial, de PNC y del Ejército, en donde están localizando a estas personas y ya están siendo retornadas a su país de origen o bien remitidas a migración. Así que esta vez la caravana migrante es totalmente atípica, porque no están dejando ingresar por la pandemia del COVID-19. Hay otros requisitos y también es para resguardar a la población
de Guatemala. También hemos logrado platicar con algunos vecinos que se encuentran en cercanías de este sector en donde están los migrantes y nos indicaban que realmente tienen miedo que exista violencia por parte de ellos y demás. Así que estos son los distintos escenarios que se están viviendo en este sector. Bastante incertidumbre porque hay personas que nosotros hemos constatado que se acercan a las autoridades y piden retornar, pero hay otras que los persuaden y les indican que no, que deben tener fuerza, que deben seguir insistiendo, entonces deciden ya no retornar. Así que, como mencionaba el licenciado Julio Talamonti, es difícil pues persuadir a todas estas personas para que retornen de forma legal, pero mientras tanto las autoridades tendrán que actuar para que los guatemaltecos que están varados 25 o 30 kilómetros atrás puedan pasar por algún área. Definitivamente, Ligia, como tú lo dices, es difícil poder convencer a estas personas que tienen un firme propósito de retornar. Sin embargo, algunos ya al observarlos las primeras horas de camino y vieron lo difícil que era, pues han decidido retornar voluntariamente en estos autobuses que tú bien mencionas están a disposición de los hondureños para que ellos puedan regresar. Pero, licenciado Talamonti, también Ligia Toledo hacía mención que las autoridades de la Policía Nacional Civil le estaban indicando a los hondureños que estamos bajo un estado de prevención en 7 departamentos, esto según el decreto gubernativo 1-2021. Si usted pudiera recalcarle a los guatemaltecos en qué consiste, qué actividades limita este acuerdo gubernativo bajo este estado de prevención. Claro que sí, licenciada Jackie López, es importante entender que pues se puso en vigencia y en vigor por parte del gobierno central este acuerdo gubernativo, el decreto, en este caso ya 1-2021, que nos viene a establecer un estado de excepción que es el estado de prevención. ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuáles son las limitaciones ciudadanas a los derechos que se pueden tener a través de esto? Bueno, número uno, no existe durante el tiempo de vigencia de este estado de prevención, que va a ser de 15 días, no existe la posibilidad que en estos 7 departamentos puedan haber aglomeraciones de personas. Y obviamente una caravana con esta cantidad de personas, alrededor de 7,000 migrantes hondureños que se pueden ir sumando, salvadoreños, guatemaltecos y más, pues obviamente es parte de lo que se pretende no permitir, no por el derecho a la migración que esté siendo violentado por el Estado guatemalteco, no es eso, sino que se trata por el derecho a la salud, primero de los migrantes mismos y obviamente de los ciudadanos guatemaltecos. Otra de las cosas que está, digamos, permitida bajo este estado de prevención es que la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, las autoridades de seguridad en su conjunto pueden venir y pueden realizar aprehensiones, es decir, capturas sin que medie de por medio una orden emitida por un juez competente de aprehensión. También está prohibido, por ejemplo, que las personas particulares, aún aquellos que tengan tengan, digamos, un permiso vigente de portación y de tenencia de armas, no la pueden utilizar en este momento. También las autoridades guatemaltecas de seguridad, en este caso combinadas con las autoridades del Instituto Nacional de Migración, pueden poner ciertos requisitos para poder dejar salir o entrar de territorio nacional a ciertas personas. Y es lo que vemos que está pasando precisamente con los integrantes de la caravana de migrantes. ¿Por qué? Porque atendiendo al derecho humano que existe a la migración, pueden pasar solamente aquellas personas que en todo caso porten, por ejemplo, su documento de identificación y la prueba de PCR, la prueba de antígeno, con una validez de 72 horas, es decir, de más de 3 días atrás. Sin embargo, esto tampoco significa ni limita al Estado de Guatemala en que si supongamos que todas estas personas trajeran toda la documentación pertinente y requerida por el Estado de Guatemala, también hay una limitante en este momento para dejar pasar a un grupo tan grande. Repito, licenciada Jackie López, los primeros que se ponen en riesgo son los mismos integrantes de la caravana, pues ellos no están guardando un distanciamiento social. Vemos que ya no, lo de las mascarillas ahí en este momento ya no existe, ya no aplica. Vemos que hay niños, entre otros, vemos que hay mujeres, vemos que hay adultos ya de la tercera edad y pues en general a personas de todo tipo que los está poniendo en riesgo. Alguno de ellos se puede infectar e infectar a muchos y en su paso por Guatemala pues también pueden servir de un catalizador
catalizador lamentablemente importante para venir y expander aún más esta segunda ola del COVID-19 acá en nuestros países, lo cual haría que de nada sirva que dentro de poco tiempo se pueda implementar el mecanismo COVAX para vacunar al 20% de la población guatemalteca, si a través de la caravana de migrantes, que esto va a ser una situación constante a lo largo del año 2021, por lo que ya hablamos, pues definitivamente el peligro latente está ahí en todo tema, en la seguridad, porque ahora estoy viendo que el tren La Bestia de México se ha vuelto nuestros trailers, nuestros furgones, nuestros camiones, nuestros pick-ups, que es donde tristemente vemos cómo pues va esta gente buscando el sueño americano, que hoy por hoy es una verdadera pesadilla. Licenciada Jackie López, me gustaría poder, si es posible, preguntarle a nuestra compañera Ligia Toledo, que se encuentra allá en el lugar, cuál es el sentir de la población guatemalteca oriunda de esta frontera con Honduras, cómo se vive esta tensa calma y cuáles son las previsiones en todo caso que las autoridades han tomado también para con ellos. Claro, licenciado Julio Tanamonti, aquí lo escuchamos y precisamente estábamos dándole seguimiento a lo que le estaban dando a conocer las autoridades a los migrantes hondureños. Les están insistiendo que para poder ingresar a nuestro país deben presentar una prueba COVID-19 negativa y han indicado que si alguien necesita asistencia médica, incluso los pueden trasladar a un centro asistencial, ser tratados, pero después regresados a la frontera para que puedan realizar todo ese proceso legal. ¿Cuál es el sentir de los guatemaltecos? Bueno, en redes sociales hay distintas posturas, como les indicaba, hay quienes sí están logrando pasar estos anillos de seguridad, pero son guatemaltecos que han ido a trabajar y demás, indican que están molestos, un poco preocupados, también porque han tenido que caminar durante horas porque no hay transporte, es decir, sí hay transporte, pero el tránsito vehicular está varado, cerca de 30 kilómetros aproximadamente entre ambas vías, así que es el malestar de quienes están de paso en este sector. Hay algunos que están apoyando a los elementos del ejército, a los elementos de la Policía Nacional Civil, también con agua, alimentación, tomando en cuenta el fuerte sol que hay en este sector, y los vecinos que se encuentran detrás de este paredón naranja que ustedes observan en pantalla, pues mencionaban también que están preocupados si en algún momento la situación se llega a salir de control, que los migrantes puedan tomar medidas violentas y demás. Esta es la postura que se tiene por parte de la población guatemalteca. Estaremos muy pendientes de que las mesas de diálogo que continúan con los migrantes hondureños y también las acciones que puedan tomar, porque incluso ya han indicado que si hoy no nos dejan pasar van a ingresar nuevamente a la fuerza, porque lo que ellos quieren es solo pasar, llegar a la frontera con México, pero las autoridades mencionan que no se pueden poner en riesgo ni ellos ni a la población guatemalteca, licenciado. Gracias, licenciada Ligia Toledo. Es impactante lo que escuchamos, porque veo que a todas luces, en este momento, con esta tensa calma que se está viviendo a lo largo y ancho de todos estos puntos donde está la frontera entre Guatemala y Honduras, eso es una situación de tensión para los migrantes, de tensión para los guatemaltecos, para los pobladores locales y no digamos para las autoridades. Recordemos, por favor, televidentes de TN23, la migración, por supuesto, que es un derecho humano. Lo único que recordemos que estamos en la parte más álgida también de esta segunda ola del COVID-19. Yo creo que una de las grandes prioridades que se debe tener ahorita es precisamente el riesgo grande hacia la salud de los integrantes de la caravana de migrantes, que si logran pasar la frontera entre Honduras y Guatemala, ese riesgo se va a extender no solo para ellos, sino que también para todos los pobladores de Guatemala. A los migrantes no hay que criminalizarlos, hay que entenderlos, y lo que deberíamos de empezar a ver y a trabajar en conjunto los países del Triángulo Norte es algo donde deberían también de buscarse la ayuda del lugar a donde ellos quieren llegar, y me refiero concretamente a Estados Unidos. Si los estadounidenses no quieren que los integrantes de los países miembros del Triángulo Norte manden migrantes hacia allá, también lo que nosotros necesitamos aquí en nuestros países son nuevas fuentes de creación de empleo, polos de desarrollo, más zonas francas, y para eso necesitamos la inversión también de empresarios extranjeros. Pero para la parte guatemalteca lo que necesitamos es tener seguridad
certeza jurídica, de manera que entonces ya no haya que pensar en migrar. Porque mientras vivamos en esta ola de violencia que consume día con día al ciudadano hondureño, salvadoreño, guatemalteco, en esta situación de la inseguridad que se traduce en extorsión, que se traduce en muerte, que se traduce en estos rezagos que nos deja realmente tantos años de pobreza, desempleo, seguiremos viendo estas caravanas migrantes y cada vez más grandes y peores. Así es, el licenciado Talamonte, y mientras tanto estamos ahora pendientes de qué es lo que va a ocurrir con estos aproximadamente 7,000 hondureños que intentan llegar hacia Estados Unidos, con pocas posibilidades en realidad de lograrlo, porque hemos observado también a lo largo de estos últimos meses y de estos últimos años cómo se han endurecido las políticas migratorias, sobre todo en Estados Unidos y por consiguiente también en México y Guatemala. Así que, como usted dice, mientras no haya todas esas reformas, todas esas oportunidades que esperan por lo menos las personas de la región centroamericana, seguiremos observando este tipo de situaciones tan lamentables y difíciles, porque en realidad es un camino bastante complejo para ellos. Vemos familias completas, madres solteras, menores de edad que no debieran de estar atravesando por esta difícil situación. Agradecemos entonces al licenciado Julio Talamonte el análisis que nos ha hecho esta tarde, y por supuesto también a Ligia Toledo por toda esa cobertura que está brindando desde el departamento de Chiquimula en relación a este flujo migratorio que se está viviendo durante estos primeros días del mes de enero. La primera caravana, de hecho, del 2021. Ligia, estaremos enlazándonos más adelante contigo para conocer el avance de esta situación más adelante. Mientras tanto, nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial. Volvemos en breve, no cambie.